si no dormimos, eso afecta a nuestra mente. Perdimos nuestra habilidad para dormir naturalmente. ¿Cómo lo hemos alterado? Cuando usted mira el teléfono o el iPad, le está diciendo al cerebro son las 12 del día. Ese es uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos. Si usted tiene problemas de sueño, lo primero que tiene que hacer es esto. De todas las enfermedades, una de las más tristes es la pérdida de la memoria. La demencia, Alzheimer's, están en aumento. ¿Por qué? Para la mayoría de las personas, la demencia del tipo de, por ejemplo, del Alzheimer, que es la más común, ocurre por... El doctor Carlos Ramírez Mejía es un neurólogo certificado con más de 40 años de experiencia. Considerado una eminencia en la salud de la mente a nivel global, el doctor Ramírez se graduó en la Universidad de Caldas y fue formado en el Hospital Universitario de Georgetown en Washington, D.C., donde se especializó en el tratamiento de lesiones cerebrales traumáticas, migrañas y la pérdida de memoria. Hoy es mi invitado en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Carlos Ramírez Mejías, bienvenido a Cómo Curar. Gracias, muy rico estar aquí. Doctor Mejías, la mente, tú eres neurólogo, ¿le damos a la mente la importancia y el cuidado que merece hoy en día? Claro que no. Yo creo que uno de los órganos que nosotros menos nos preocupamos es por la mente. Nos preocupamos por muchas otras cosas y que es el motor, lo que nos identifica como seres y lo que nos da esa personalidad y lo que nos hace humanos, es lo que más tenemos abandonado porque tenemos otras prioridades. ¿Cuáles son algunos de los síntomas más comunes de que una persona está olvidando que debería cuidar de su mente? Bueno, son problemas como problemas de atención. La atención es afectada muy temprano cuando la persona no come bien, cuando no descansa bien, es una de las cosas que más se afecta. La memoria, particularmente la memoria reciente, el estado de ánimo y la manera como respondemos a los estímulos ambientales y también la percepción que nosotros tenemos de nuestro estado emocional se empieza a afectar. Me estás diciendo que si no dormimos, eso afecta a nuestra mente. Ese es uno de los grandes enemigos que nosotros tenemos, porque durante la noche nosotros categorizamos toda la información del día. Nada de lo que nosotros vimos u oímos, aunque no hubiéramos estado siquiera conscientes de eso, no es importante para el cerebro. Cuando nosotros nos acostamos, el cerebro agarra todos los estímulos visuales, auditivos, sensoriales del día, los categoriza y decide qué cosas guarda y qué cosas desecha. Si lo que él vio, por ejemplo, el cerebro, no tenía ningún contenido. Por ejemplo, usted va caminando y pasa un perro y usted no se dio cuenta que el perro pasó por el lado, pero el cerebro lo vio, él lo va a coger y lo va a poner dentro de una historia, que es un sueño, y luego lo va a borrar, porque a todo le tiene que poner contexto el cerebro. Entonces crea un sueño y después lo borra para que usted no lo recuerde. Cuando usted está hablando, por ejemplo, que estoy hablando con usted, tiene una blusa azul, realmente esa información no es importante. El cerebro la vio y esta noche, cuando yo me acueste, va a borrar esa información, va a recordar las otras cosas que son importantes de usted y no esas, aunque yo las haya visto y el cerebro las haya procesado. Cuando la persona no duerme bien o no llega a las etapas de sueño profundas, aunque haya dormido el número de horas que era, no puede procesar la información de una manera eficiente, va a desechar lo que no tiene que desechar, no va a procesar información que es importante, y hay dos mecanismos que uno tiene que son los mecanismos que están limpiando toda la basura que uno produce durante el día. Este mecanismo que tiene uno, en el que van quitando las proteínas y van quitando todas las toxinas que están en el sistema, que están afectando la comunicación eficiente de las neuronas, puede sufrir dos problemas. Uno, que no se limpien. Entonces lo que va a pasar es que todas estas proteínas van a interferir con la transmisión neurológica porque son obstáculos físicos. Y el otro, que es bien serio, es que se vuelve hiperactivo. Entonces empieza a limpiar las proteínas que tiene que limpiar, pero también empieza a dañar las células. O sea que hay un problema de regulación. Por eso es que tenemos que darle el valor más alto al sueño como primera medida que nosotros podemos hacer para mantener nuestra salud cerebral.
¿Cuánto sueño es suficiente sueño? Bueno, esta es una pregunta peligrosa porque cada ser humano nace con una cuota de sueño que es necesaria. Hay algunas personas que solo necesitan 4. Hay otras que necesitan 10. Pero hay personas que pueden vivir con 4 horas Sí. y el cuerpo puede hacer su labor. Sí. Esa persona necesita 4 horas, el otro necesita 10. Y yo tengo ese problema con mis pacientes. Yo hago medicina de sueño, por ejemplo, y me llegan pacientes y me dicen, yo me acuesto a las 12 y a las 4 estoy despierto. Pero esa persona se despierta a las 4 de la mañana, pero ya no tiene sueño, no está cansado, su mente está clara y durmió el número de horas que necesitaba. Esa persona se siente en desfase con el resto de los demás, de las personas de su familia. Entonces quiere que yo le vaya a forzar farmacológicamente el sueño. Ese porcentaje de personas que necesitan pocas horas es muy bajo. Es un porcentaje bajísimo. Puede ser 1 o 2% de la población. Hay otro porcentaje que necesita 10. De esas personas que necesitan tantas horas, van a tener que dormirlo porque aunque duerman 8, se van a despertar cansadas y La mayoría de los seres humanos caemos entre 6 y 8. Entonces, una manera de saber cuántas horas uno necesita es sacar las vacaciones y dejar que su cuerpo le dé el número de horas de sueño que necesita y sacar un promedio. Entonces, si usted por 8 días en sus vacaciones, en las que no tiene la presión para levantarse, se acuesta y despierta cuando quiere, mira cuántas horas y saca un promedio, le puede decir más o menos cuánto es lo que necesita su cuerpo. Lo más probable es que va a estar entre 6 y 8. Carlos, háblame de los ciclos del sueño. Cuando nos dormimos hasta que nos despertamos para estar saludable, ¿cómo deberían ser esos ciclos? Lo primero que todo es que el sueño es una etapa de gran actividad cerebral. O sea que el cerebro no descansa nunca. El cerebro no descansa de noche ni descansa de día. Durante la noche está haciendo una cantidad de procesos de regulación y de calibración. Entonces, la primera cosa que sucede cuando uno se duerme es que el cerebro comienza a hacer unas ondas que son ondas lentas. Esas ondas son como de relajación cerebral. Luego entra en una fase de actividad que cuando uno la mira en un electroencefalograma es exactamente la actividad de cuando usted está despierto, igualita, y es la etapa en la que uno duerme. ¿Cómo se llaman esas etapas? Esta es la etapa de REM, movimientos rápidos. Usted ha observado, por ejemplo, los perritos o los niños que cuando están dormidos empiezan a moverse los ojos. Esa es la etapa de REM. Es una etapa tan importante, es tan crítica que prácticamente todas las otras etapas son como una preparación para ese 25% de nuestro sueño que es el REM. ¿Y ese sería el sueño profundo? Ese es el sueño más profundo y ese es en el que nos paralizamos. Entonces, ¿qué sucede? Usted entra en estas etapas de sueño más ligero, de pronto cae en REM. Pero ¿qué sucede? El cerebro cree que usted está despierto. Para efectos prácticos, el cerebro cree que usted está despierto. Y ahí es donde usted comienza a soñar con el contenido de las cosas que necesita ponerlas en contexto. Entonces, ¿qué sucede? Como el cerebro cree que usted está despierto, va a querer tener manifestaciones físicas del sueño. Para evitar que uno haga lo que está soñando, hay una parálisis. Hay un switch en el cerebro que se apaga y hace que quedemos completamente paralizados. Entonces el cerebro cree que usted está corriendo, cree que usted está bailando, cree que usted está volando, cree que está haciendo todo lo que usted está haciendo, pero no hay una manifestación física porque hay un switch que está en la base del cerebro que no permite que uno se mueva. Entonces uno está paralizado. ¿Ese interruptor se puede estropear, por así decirlo? Claro. Entonces, cuando usted entra en REM, a la etapa de sueño de los movimientos rápidos, el cerebro cree que usted está corriendo, que está peleando, que está bailando, que está haciendo todo lo que está soñando, pero no lo puede hacer porque está paralizado. Ese sistema puede fallar de 2 maneras. Uno, que usted se despierte y todavía el switch esté apagado, entonces no se puede mover. Esa es la parálisis del sueño. Entonces la persona que se despierta y no se puede mover, que es una experiencia que es aterradora y muchísimas veces está asociada con intrusiones. El sueño comienza a entrar dentro los sueños empiezan a entrar dentro del estado de estar despierto, entonces pueden ver imágenes aterradoras. Esa es lo que llamamos nosotros la parálisis del sueño con las alucinaciones hipnogógicas. Eso era lo que en la Edad Media o algo las personas percibían como una acción de una bruja. Y mucha gente en Europa mujeres fueron quemadas vivas porque alguien decía, la bruja entra de noche a mi casa, está volando por mi habitación, se para en mi pecho y me pone presión. Entonces empezaron a buscar cuál era la vieja más fea del pueblo y esa es la que quemaban porque creía que era la bruja. Pero en realidad, ¿qué es lo que era? Lo que había era un problema con ese switch
La Sí. persona estaba soñando todavía. Estaba soñando y no se podía mover, pero estaba despierta hasta cierto punto. Había un estado como entre dormido y despierto, pero con inhabilidad para moverse. Y yo creo que muchas de las personas que nos están oyendo o viendo ahora han experimentado eso porque es común y puede ocurrir en la vida una, dos o tres veces. Hay personas que lo tienen muy frecuentemente. Esa es una de las cosas que pueden fallar. La otra es que el switch no se active y empiece a hacer lo que está soñando. Entonces, si usted está soñando que está peleando, le pega a la persona de enseguida, puede tirarse de la cama. Clásicamente estas personas sufren unas lesiones que son muy poco comunes en la medicina y son aquellas personas que se dan contra una pared sin protegerse. Todo el mundo cuando se cae mueve la cara para un lado o para el otro o la protege. Estas personas se van directo contra la pared y son pacientes a las que la nariz se les ha entrado. Tienen unas lesiones totales porque no se protegen, porque no sienten la necesidad de protegerse, porque en el sueño están corriendo. Este es lo que nosotros llamamos el desorden de REM. ¿Y por qué es importante? Porque cuando una persona comienza a experimentar esto, generalmente quiere decir que hay una degeneración del sistema nervioso que eventualmente puede llevar a enfermedades como el Parkinson's y ciertas formas de demencia que son muy peligrosas. Experimenta usted esto, el médico se alarma, los neurólogos nos alarmamos porque esto puede ser la primera señal de que esa persona va a tener una enfermedad neurológica muy, muy, muy seria. Y para esto, pues hay tratamientos. O sea que es fascinante lo que está pasando durante el sueño. Entonces, lo que a nosotros nos pasa es que más o menos el 25% de nuestro sueño estamos en REM. El REM debe desaparecer en las horas de la mañana, cuando nos vamos a despertar, y despertamos ya en una etapa de tranquilidad. Si nosotros estamos despertando en el medio de un sueño, generalmente es porque todavía debíamos haber seguido durmiendo. O sea, nos estamos despertando en una etapa en la que deberíamos seguir durmiendo, porque la única manera que nosotros recordamos nuestros sueños es si nos despiertan durante REM. Entonces, si usted despierta por la mañana y no recuerda lo que soñó, quiere decir que despertó en una etapa que es deseable. O sea que cuando, por ejemplo, yo siempre digo, yo no sueño. Nunca, no tengo memorias de sueños. Porque usted está despertando después de haber hecho todo el REM que necesitaba. Entonces usted ya pasó todas las etapas, pagó su deuda de sueño y ya despertó y no lo recuerda. Pero hay algunos terapistas, por ejemplo, que en las personas que tienen, que no comparten, que tienen como muchos conflictos y muchos problemas de comunicación, hacían una terapia antes que era que al paciente lo acostaban, se le ponían unos sensores y cuando entraba en esta etapa de REM lo despertaban. Y le decían, ¿usted qué estaba soñando? Y luego analizaban el sueño con el paciente para ver qué era lo que estaba pasando en ese sueño y poder lograr que el paciente se comunicara de una manera mejor. ¿Y ayudaba? Sí, despertar durante un sueño quiere decir que no durmió lo suficiente. También hay otro fenómeno. Si usted no duerme lo suficiente y se acuesta al día siguiente, va a entrar en REM mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, yo necesito REM, necesito un 25%, esta persona no me está dando el número de horas, entonces se lo voy a dar ahí mismo. Y esas son aquellas personas que cuando se acuestan, cierran los ojos y a mí me empiezan a soñar. Y es porque se escaparon todas las otras etapas, porque como es tan necesario el REM para poder vivir, porque sin REM nos morimos, entonces ahí mismo el cuerpo lo va a forzar. Generalmente en esas etapas de sueño, la más profunda ocurre en la primera fase de, si dividiéramos el sueño en 3 fases, ocurre esa etapa de REM más en la primera fase, en la segunda. El REM ocurre, en las primeras fases son etapas de relajación, de preparación. ¿Y cuánto duran esas etapas? Es variable, pero la mayoría de las personas después de 1 hora o algo ya entran en REM. Y cambia porque la gente tiene diferentes deudas de sueño. Entonces, entre más deuda tenga uno, más rápido es el REM. Pero al final, la persona debe tener un 25% de su sueño en REM. Ese es el número mágico. Si usted no tiene suficiente... Hay personas, por ejemplo, que le hacemos un estudio del sueño y durante toda la noche nunca llegaron a REM. Esas personas estuvieron acostadas, con los ojos cerrados, durmiendo por 8 horas y no llegaron a REM porque hay enfermedades que les evitaban llegar a REM. ¿Qué condiciones podrían haber? Apnea del sueño, por ejemplo. Si usted tiene apnea, cuando entra al sueño profundo, que es el REM, y se paraliza, la apnea se pone mucho más severa, deja de respirar. Entonces, ¿qué dice el cerebro? Mira, si yo dejo que esta persona entre en REM, me muero.
Entonces trata de evitar que esa persona pueda entrar al REM para que no se paralice y no le dé la falta de oxígeno que está asociada con la apnea del sueño. El problema con el sueño, otra cosa es que hay una cantidad de hormonas reguladoras durante la noche. Entonces, durante el sueño, las hormonas que aumentan el apetito suben y las hormonas que disminuyen el apetito bajan. Entonces, muchas veces la gente dice, ¿por qué me falla la dieta? ¿Por qué tengo esta necesidad de estar comiendo muchas veces? Y es porque tienen todo este sistema alterado porque durante la noche no les funcionó bien. O sea que si una persona no tiene el ciclo de sueño normal, es posible que tenga más hambre al día siguiente. Sí, puede tener problemas de apetito. También tiene otro tipo de problemas. Puede la persona tener elevaciones del azúcar durante la noche por las hormonas de estrés que está produciendo por no dormir bien. Y también va a tener elevaciones de la presión arterial que pueden ser muy dramáticas. Durante el día usted va al médico y su presión está en 120/78. El médico le da una palmadita en la espalda y le dice, perfecto. Pero como tiene un problema de sueño, puede subir a 220, 130, 140 en la mitad de la noche y nadie se lo está midiendo. Por eso es que es tan importante regresar al sueño, porque nosotros perdimos nuestra habilidad para dormir naturalmente. Yo no he visto nunca un perro, un gato, un pájaro que tenga insomnio. Todos los animales duermen bien. ¿Por qué? Porque es una función biológica y natural que los seres humanos, con la civilización y la sofisticación que tenemos, lo hemos alterado. ¿Cómo lo hemos alterado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué errores estamos cometiendo que alteran el sueño? Todos los errores que usted se puede imaginar. Mire, cuando nosotros éramos seres primitivos, yo creo que todavía seguimos siendo muy primitivos, aunque nos creamos mucho, pero cuando éramos mucho más simples, seguíamos las mismas normas que siguen los animales. ¿Cuáles son? El hombre iba caminando y de pronto el sol empezaba a disminuir de intensidad. Inmediatamente comenzaba a producir hormonas que iban preparándolo para el sueño. La temperatura baja, entonces baja la intensidad de luz, baja la temperatura, los sonidos bajan, porque los animales comienzan a ser menos activos. Por eso es que usted puede oír los grillos y todo eso, porque ya empieza a disminuir el ruido ambiental. Entonces tenemos menos luz, temperaturas más bajas, menos estimulación auditiva. Entonces, ¿qué hace? Empieza usted a producir todas estas hormonas, se va a un rincón y se acuesta y se duerme. Los seres humanos hemos alterado todo este ciclo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando usted mira el teléfono o el iPad, le está diciendo al cerebro son las 12 del día. Entonces, si usted son las 9 de la noche y el cerebro ya tiene ganas de prepararlo para dormir, todos estos productos que nosotros tenemos en nuestro organismo, la melatonina y todo este tipo de cosas, usted lo mira y él dice, no lo deje dormir, son las 12 del día. ¿Por qué? Porque lo vio el tipo de luz que uno ve únicamente al medio del día en la naturaleza. Entonces usted mismo bloquea la producción de todos estos neurotransmisores y todos estos mecanismos que no todos son neurotransmisores, sino que son simplemente efectos en la actividad cerebral, que entonces inhibe el sueño. La otra cosa es que seguimos con estimulación auditiva. Entonces el cerebro dice, este tipo no se va a dormir. ¿Por qué? Porque no es hora todavía de dormir, porque en la naturaleza, cuando no hay ruidos en el ambiente y cuando todo es silencioso, ahí es cuando uno duerme. Entonces hemos alterado nuestro ambiente para quitar todos los elementos biológicos y naturales que le decían al cuerpo es hora de acostarse. Por eso es que le decimos a la gente, usted tiene problemas de sueño, lo primero que tiene que hacer es esto, empiece a bajar la intensidad de las luces de su casa 1 hora o 1 hora y media antes de acostarse, baje la temperatura de su casa, o sea que empiece a copiar lo que pasa en el ambiente, no se exponga a aparatos eléctricos y ese tipo de luces, y siga siempre una rutina para que el cerebro la aprenda. Entonces el cerebro dice, esta ya se va a acostar. ¿Por qué se va a acostar? Porque el apartamento está frío, las luces están bajas, no hay ruido, y comenzó a hacer su rutina. Se quitó la ropa, en el caso de las mujeres se quitan el maquillaje, bueno, hasta los hombres también se maquillan hoy en día, así que se empiezan a quitar el maquillaje, se lavan los dientes, están haciendo todas las cosas que ya el cerebro le dice estaba lista para la cama. Cuando usted llega a la cama y se acuesta, como la cama solo la usa para dormir o para actividades afines, pero no para ver televisión, ni para leer, ni para nada de eso, pone la cabeza en la almohada, el cerebro dice, ya es hora, y le manda, y ahí mismo la pone en sueño en las primeras etapas de sueño.
Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros leemos, hablamos por teléfono, vemos televisión, comemos, hacemos ejercicio por la noche porque estamos muy ocupados durante el día. Uno de los problemas de hacer ejercicio es que una de las cosas que suceden en el cuerpo cuando uno va a dormir es que la temperatura corporal baja. Entonces, si usted hace ejercicio, la temperatura corporal sube. Usted se va a demorar más tiempo para disminuir ese grado, más o menos, que uno tiene que bajar para poder entrar al sueño profundo. Entonces, pues le decimos a la gente, no haga ejercicio por lo menos 3 horas antes de acostarse para que no aumente la temperatura corporal y no se tenga que demorar más el cuerpo enfriándose, porque empieza a enfriarse. Por eso hay algunas personas que se ponen como unas gorras que son frías y le enfrían el cuero cabelludo y entonces les hace sentir que está haciendo frío y se duermen mejor. Y hoy en día incluso existen forros fríos para las camas. ¿Ayudan? Claro que sí. Lo que copie lo que pasa en el ambiente. Pero eso todos nosotros se nos ha olvidado, porque nos creemos mucho, creemos que podemos prolongar nuestras horas. Esta sociedad ha creado héroes de personas que no duermen. Hay personas que se sienten, se sienten que tienen 3 empleos, hacen más de una cosa al mismo tiempo, no duermen, se sienten como héroes, se sienten como si fueran guerreros. Pero son héroes y heroínas. Son idiotas. ¿Por qué? Porque están sacrificando su vida, su salud, su calidad de vida para un sistema que es completamente brutal y que está devorando gente. Es un sistema hostil. El sistema no está dedicado para que nosotros seamos felices y tengamos calidad de vida. El sistema está dedicado para sacarnos hasta la última gota de nuestra capacidad laboral. Al sistema le conviene que usted se muera antes de los 65 años porque su plata de Social Security se le va a ir a otro fondo. La van a poder usar en defensa, la van a poder usar en otras cosas. A nadie, la única persona que le interesa que usted viva más de 65 años con calidad de vida y todo es a usted. Y tal vez a sus familiares cercanos si no tiene muy buen seguro de vida. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Pensar que ni el sistema se lo va a ofrecer, los médicos sabemos muy poco de cómo mantener la calidad de vida porque estamos dedicados a curar. Y entonces casi nadie nos está ayudando para mejorar nuestra calidad de vida y para tener vidas dignas. Hemos sacrificado nuestra dignidad, nuestro descanso, nuestra felicidad por unas metas que son de corto plazo, económicas, y al final terminamos trabajando para un sistema bancario, estamos trabajando para un empleador que mañana nos puede echar a la calle sin ninguna compasión. Entonces tenemos que reeducarnos y decir, mi primera prioridad soy yo, Carlos tiene que dormir, nadie me va a quitar mi sueño, Carlos tiene que ser feliz, Carlos tiene que hacer ejercicio, tiene que mantener su salud, tiene que comer bien, Carlos tiene que evitar que su nivel de ansiedad llegue a un punto en el que le afecte su salud. Carlos quiere ser productivo, quiere ser una persona eficiente, pero no quiero sacrificar mi vida y muchas veces la vida de las personas alrededor de uno porque se vuelve uno un ser intolerante y con el que es difícil vivir. Entonces tenemos que replantearnos nuestra vida y volver otra vez a volver a lo básico. Y no es fácil, pero cuando usted comienza a hacerlo, su vida se enriquece muchísimo. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Carlos, de todas las enfermedades, una de las más tristes es la pérdida de la memoria. La demencia, Alzheimer's, enfermedades que están relacionadas con la mente, están en aumento. ¿Por qué? Están en aumento como están en aumento todas las enfermedades, los cánceres, cada vez lo vemos que gente más joven, la obesidad cada vez más. Y todo eso es porque hay un factor genético que es innegable en algunas familias, en las que ya conocemos, existe el pedigrí de esas familias. Hay una zona en Colombia, por ejemplo, que es la zona de mayor Alzheimer en el mundo, y hay un componente genético bien fuerte.
Pero para la mayoría de las personas, la demencia del tipo de, por ejemplo, del Alzheimer, que es la más común, ocurre por aspectos multifactoriales. Es más, hay personas que tienen el perfil en su química para tener Alzheimer y no lo desarrollan. Hay otras que no tienen ese perfil genético para tenerlo y les da. Entonces, para evitar eso, lo que podemos hacer es cosas que son mucho más eficientes que los medicamentos que tenemos ahora, que ya empezamos a tener algunos que nos pueden ayudar, y son los cambios en el estilo de vida. Es fácil. Yo creo que es fácil si usted se sienta y crea un plan. Yo siempre he creído que cuando usted escribe, es mucho mejor que pensarlo y ponerlo en un iPad. Usted coge un pedazo de papel y usted comienza a escribir cuáles son las cosas que usted tiene que cambiar en su vida, cuáles son las cosas buenas que tiene, cuáles son las cosas que quiere cambiar y cuáles son las otras. Y verá que viéndolo en papel, como si fuera un plan de vida, es más fácil. Entonces, ¿qué comienza uno? Por ejemplo, voy a dar algunas estrategias. Primero, ¿qué comer? ¿Qué es lo que tenemos que comer? Tenemos que comer como la naturaleza creó nuestro cuerpo. Entonces, yo no creo en la gente que es absolutista en las dietas. Yo creo que nosotros en evolución desarrollamos, por ejemplo, los dientes para comer diferentes tipos de alimentos. Entonces uno ve que tiene los de adelante para frutas, los de aquí para desgarrar, que es como para carne y pescado y eso, y los de atrás, que es para cereales y para esto, para morder y para vegetales. Entonces necesitamos de todo eso. Pero ¿de qué necesitamos más? Necesitamos más frutas, necesitamos más cereales, necesitamos más frijoles, más de este tipo de cosas. Necesitamos más la comida mediterránea y menos carne, porque no estamos tan hechos, pero también si no consumimos carne y no la suplementamos, nos da una deficiencia de B12 y nos vamos a enfermar. Entonces, lo primero es mirar cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Yo divido la comida, para mi efecto práctico, en dos categorías. La de mantenimiento de vida y la que llamo de premio. Pues, por ejemplo, ¿yo qué hago? Si usted mira mi carrito en el supermercado, va a decir, este tipo es lo más saludable del mundo. Yo me consigo mi yogur sin azúcar. Usted va a ver que tengo algo de salmón y trucha. Va a ver que tengo vegetales en cantidades. Voy a tener frijoles, voy a tener lentejas, voy a tener todas estas cosas. Pero tengo la comida de premio. ¿Cuál es la comida de premio para Carlos? Para mí es un pedazo de carne. Cuando voy a un restaurante donde el chef hace unos postres deliciosos, me como un postre. Pero nunca compro helado, nunca compro nada que no sea saludable. O sea, mi mercado es saludable. Usted abre mi nevera, todo lo que hay ahí es saludable. Pero tengo el premio. Es cuando algo pasa muy bueno en mi vida, me como un pedazo de carne rico, pero no compro mucha carne. Me como mi postre. Pero entonces yo la divido así y así. Cada vez tengo menos premios porque he aprendido a tener una visión más ética de la comida, por ejemplo. Siento ya que consumir mucha carne y ese tipo de cosas no es muy ético por la manera tan cruel como tratamos nuestros animales y por el efecto negativo para la salud. Entonces, una de las cosas es tratar de tener una dieta parecida a la que tenían nuestros antepasados, la dieta mediterránea. Segundo, cuando nosotros estábamos desarrollándonos como seres vivientes, nunca teníamos azúcar. El hombre primitivo, y recuerde que ese es un proceso evolutivo de cientos de miles de años, no teníamos acceso al azúcar. Nosotros solamente consumíamos azúcar cuando nos subíamos y cogíamos un panal de abejas y comíamos pero era tan difícil, primero porque era en árboles y altísimo, y segundo porque lo picaban a uno, entonces era muy escaso, entonces no teníamos muchas fuentes de azúcar puro, en este caso pues de la miel. Entonces nosotros aprendimos a que el azúcar era muy poco, no era muy abundante. Y era de temporada también. Exacto, entonces ¿qué pasaba? Desarrollamos un apetito grandísimo por el azúcar. ¿Por qué? Porque lo que dice es, como el azúcar es tan escaso, cuando lo ve, agárrelo porque tiene muchas calorías. Pero como aparecía en cantidades pequeñas y esporádico. ¿Pero qué resulta? El hombre civilizado aprendió a sintetizarlo y a producirlo en cantidades masivas y baratas. Entonces están utilizando la estrategia de ese deseo que nosotros tenemos por el azúcar, porque es tan raro, era tan precioso,
y nos lo están dando todos los días en cantidades inimaginables. Entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo no están preparados para manejar esas cantidades de azúcar. Y después nos echaron una gran mentira. Nos dijeron que la grasa era lo malo y que el azúcar no era malo. Entonces, ¿qué pasó? Comenzamos a quitarle a la leche la grasa y a ponerle azúcar para que se viera bueno. Comenzamos a usar, porque la comida sin grasa no sabe buena, casi ninguna. Tiene que tener algún tipo de grasa, el aceite de oliva, tiene que tener algo para que al ser humano le guste. Entonces nosotros compensábamos esa falta de sabor de la grasa con sintéticos, con aditivos y con azúcar. Entonces, eso comenzó a matarnos, a producir obesidad, diabetes, cáncer y demencia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eliminar el azúcar de nuestra dieta, aprender a vivir como el hombre primitivo. ¿Cuándo? Solamente si se come usted por ejemplo, usted se come una naranja, ahí hay azúcar, pero está con vitaminas, cofactores, antioxidantes y con fibra. ¿Por qué es tan importante la fibra, incluso para el cerebro? La fibra es fundamental por varias razones. Una, la fibra absorbe productos que pueden llevarnos al cáncer. O sea, es como una esponjita. Lo agarra y lo absorbe. Entonces, cuando usted come cosas que tienen potencial carcinogénico, que producen durante la digestión, esos productos, la fibra los absorbe. La segunda cosa es, aumentando el volumen de la materia fecal, también disminuye el riesgo de cáncer. Y la flora bacteriana buena, esa flora bacteriana buena crece más con la fibra, y la flora bacteriana mala, la que nos hace daño, se nutre de azúcar. Entonces, lo que pasa es esto. Digamos, yo digo hoy, voy a eliminar el azúcar, no le voy a echar al café azúcar, no le voy a echar al chocolate azúcar, no voy a consumir dulces ni nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi flora intestinal está acostumbrada al azúcar. Entonces, yo tengo, digamos, un 60% de mi flora que vive de azúcar. Son las bacterias que yo tengo. ¿Qué va a pasar esas bacterias? Son inteligentes. Saben que se van a morir de hambre. ¿Por qué? Porque lo que le está bajando ahí no hay azúcar. Entonces, ¿ellas qué hacen? Producen químicos, neurotransmisores, y por el nervio vago le dicen al cerebro, deme azúcar. Y empiezan a mandarle GABA y a mandarle una cantidad de neurotransmisores, y usted cree que tiene ganas de azúcar. Entonces yo lo que me digo en ese momento es, este ser microscópico que yo tengo aquí no me va a controlar el cerebro pensante. Cuando usted no les da el azúcar por cierto tiempo, ellas empiezan a morir. ¿Cuánto tiempo tardan en morir? No sé. Pero están haciendo muchos estudios con eso. Entonces empiezan a morirse. Y como usted está metiendo fibra y está metiendo cosas buenas, y los probióticos y todo, las bacterias buenas comienzan a ocupar el espacio. Por biología. Empiezan a crecer más y ocupan. Entonces usted empieza a cambiar la proporción. Entonces usted empezó con 60% dependiendo de azúcar y ahorita va a un 80, un 90% de fibra, de las dependientes de fibra, que son las buenas o dependientes de otros nutrientes. Entonces al principio es un poco difícil, pero luego llega un momento. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a tomar café sin azúcar y que de pronto un día decida volver al azúcar. Porque uno se va educando. Entonces uno tiene que aprender a hacer eso, a cambiar su dieta. Entonces, ¿qué come y qué no come? Mira, todos los sustitutos que hay por ahí, artificiales, eso todo es tremendamente malo, porque usted lo que le está es engañando al cerebro, diciéndole estoy consumiendo azúcar, sin consumir azúcar, y el cerebro empieza a producir todos los cambios metabólicos como si estuviera consumiendo azúcar, sin tenerlo. Entonces eso es peor, porque da más hambre. Déjame que te haga una pregunta sobre eso. Es bien interesante, Carlos. Aspartame, sucralosa, sacarina, todos estos edulcorantes artificiales, ¿se ha encontrado algún vínculo con el impacto negativo en el cerebro? El problema que hay con esto es que nos estamos dando contra una pared muy densa, que son los grupos de interés económicos que se nutren de esto y de las mentiras con la gente, las gaseosas dietéticas, todo este tipo de cosas que tienen este tipo de aditivos. Hay estudios esporádicos que uno sale por ahí un estudio en el que dice que, digamos, las gaseosas que tienen azúcares artificiales o cosas que parecen azúcar pero no son, pueden producir más migrañas, que pueden ser agentes neurotóxicos.
Pero como todo eso ocurre en periodos de años, casi siempre cuando esos estudios empiezan a salir en grupos de intereses, empiezan a bloquear que no quieren que se hagan. Y son estudios muy difíciles porque hay que observar 100.000 personas en un periodo de 10 años para poder medir cambios. Es lo mismo que pasa con los celulares, por ejemplo, la radiación del celular, que hay que seguir a la gente por muchísimos años para poder darse cuenta si realmente producen cambios en el cerebro que nos puedan llevar a sufrir un cáncer, por ejemplo. Entonces, hay tantos grupos de interés. Mire, yo tenía mucho interés por la nutrición porque me parece fantástica. Entonces, logré que me invitaran a una de las compañías que produce más comida chatarra en el mundo. Y estaban muy contentos mostrándome todo. Mire, lo higiénico que era. Todo era como una sala de cirugía y todo. Y entonces yo le digo a este amigo mío, oiga, y yo quiero ver dónde es que desarrollan los productos nuevos, pues. Porque una vez se sale, digamos, que sale costillas y que las papas con esto y la otra. Me dijo, claro que sí. Cuando fuimos, yo estaba esperando ver chefs mezclando pimienta y haciendo y probando y esto está rico y usted qué opina y después que se lo dieran a gente. No, ¿Qué te eran encontraste? químicos, científicos, químicos, mezclando químicos. ¿Cuál era el propósito de mezclar esos químicos? Ellos descubrieron una cosa después de muchos años, que nosotros los seres humanos tenemos un área del cerebro que nos fascina la leche materna. Nosotros, como mecanismo de defensa, cuando éramos niños, nos fascinaba la leche materna. Venimos programado en el corazón de nuestro cerebro. Entonces, todos los productos que tienen éxito, que se masifican, tienen la misma proporción de grasa y de azúcares de la leche materna. ¿Puede creer eso? O sea que a usted le están usando lo mismo que está haciendo con el azúcar. Usted tiene una tendencia a buscar azúcar, entonces le dan en cantidades. Entonces ellos han hecho, usted mira los productos más exitosos en el mercado, tienen una composición muy parecida a la leche materna. No en nutrición, pero en aporte calórico. Y en la combinación entre grasa y proteína y azúcar. Entonces usted hace una cosa que tenga las mismas proporciones de la madre y el cerebro ahí mismo le trae como ese recuerdo placentero, le gusta y entonces se absorbe. Entonces la mayoría de los productos que están haciendo ahora están tratando de imitar esa fórmula. ¿Por qué? Porque en ese momento su cerebro es secuestrado. Entonces le están metiendo cosas que no son saludables porque el cerebro cree que es algo tan saludable y tan bueno y que le daba tanto gusto como era la leche materna. Entonces yo me di cuenta que lo que ellos hacían era crear estos compuestos químicos y luego veían cómo lo podían enmascarar con cosas, con grasas, muchas de ellas artificiales, con otros productos para que se viera bonito, colorantes y todo, y que usted creyera que está comiendo como una comida nutritiva y deliciosa, pero realmente usted es recibiendo una cantidad de químicos camuflados dentro de ciertos productos de grasas y de azúcares y todo lo que ellos usan para producir. Entonces yo por eso dije, no vuelvo a comer este tipo de cosas, porque estos son Frankensteins, estas son cosas que van a entrar a mi cuerpo y lo único que pueden hacer es hacerme daño. Entonces yo he tratado de llegar a lo básico, regresar a lo básico, cómo comían nuestros antepasados cuando estaban en sus fincas, cuando comían natural. Y cuando usted mira los videos, mire los videos de Nueva York, de España, de todo esto, de 1920 y de 1800 y todo el mundo es flaco, todo el mundo se ve bien. Mire los de ahora. Entonces hay una cantidad de personas cínicas y manipuladoras que en vez de usar el conocimiento y la ciencia para mejorar nuestra calidad de vida, lo están usando para vendernos productos que nos hacen daño. Y luego nos dan los tratamientos. Y nos morimos rápido y no nos tienen que dar la pensión. Es negocio redondo. Sí, el negocio redondo para donde lo miren. Y nosotros somos las únicas víctimas. Por eso tenemos que volvernos responsables. Mire, hay un ejemplo que yo leía por ahí en un libro que es muy simple. Le decían, si a usted le entregan un carro y le dicen, este es el único carro que usted va a tener en su vida, usted le cambia el aceite, lo mantiene bonito, lo mantiene de todo, porque usted sabe, y a nosotros nos entregaron este cuerpo, es el único que vamos a tener, y lo abusamos, lo destruimos, y no lo vemos como que este es el recurso más grande que Dios y la vida nos dio. Es esto.
y nosotros hacemos todo lo posible. Hay como un complot para destruirlo. El ambiente lo quiere destruir y nosotros también. Por eso hay que educarnos y aprender. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Yo le decía a mis pacientes, si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Así que creo que es bien importante que nos acordemos de eso. Háblame de la demencia en más detalle. Muchas personas tienen miedo de la demencia de Alzheimer, que es un tipo de demencia. ¿Cómo, además de la alimentación, qué otras cosas podemos hacer? Hay cosas que tú como neurólogo le dirías a un paciente. Dime cuáles son las 5 cosas que deberías evitar. La conversación que yo tengo con alguien que tiene miedo de sufrir Alzheimer o que está empezando en las primeras etapas es esta. Yo le digo, hay un proceso en su cerebro de deterioro de funciones importantes que tiene la posibilidad de convertirse en una enfermedad letal. Las cosas que nosotros podemos hacer son las siguientes. Primera, dormir bien. Cualquier enfermedad que afecta a nuestro sueño nos aumenta el riesgo de Alzheimer. Entonces, una enfermedad que la gente no quiere muchas veces que le traten es la apnea del sueño. Entonces yo le digo, hay que tratarle la apnea del sueño porque esa apnea del sueño aumenta su riesgo de sufrir Alzheimer. Entonces la primera cosa Con la apnea del sueño, sí. Déjame que te haga una pregunta. ¿Personas delgadas puede que le estén sufriendo? Muchísimos pacientes míos, y eso es el peor caso, porque tenemos el estereotipo del gordo, la gorda, pero hay mucho flaco con apnea del sueño. Hoy precisamente a 2 pacientes perfectamente, físicamente perfectos, les mandé la máquina para el sueño porque tenían apnea severa. Entonces no siempre está asociada. Entonces, cuídese las cosas que se pueden cuidar. ¿Cuál es? La diabetes tiene que estar muy bien controlada, o si no la tiene, evitar que le dé siguiendo las normas básicas de nutrición. Trate de, la otra cosa que le digo es el ejercicio. El cuerpo es completamente eficiente. Y entonces, ¿qué sucede? El cerebro, si ve que hay una demanda grande por la actividad nerviosa y física, él se mantiene vivo y vital y mantiene las áreas del cerebro activas. Entonces, hay pequeñas cosas que le dicen al cerebro si usted realmente merece que él se mantenga bien. Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la gente que come puré, cosas blandas, muy blandas, el cerebro dice, esta persona ya está al final de su vida. Porque al final de su vida la gente no tiene dientes, come, en la vida, pues estamos hablando de los seres primitivos, cuando nosotros estábamos todavía en etapa de evolución, los viejos, las personas mayores no tenían dientes, entonces solamente comían cosas muy blandas y todo. Entonces a ese estímulo no le estaba llegando al cerebro de que la persona estaba vital lo suficiente como para comer cosas duras. Entonces es una de las cosas que el cerebro dice, si usted está comiendo solamente cosas blandas, si no está comiendo lo suficiente, quiere decir que usted ya está al final de su vida, ¿para qué yo me voy al final del camino? ¿Para qué yo me voy a poner a mantenerme activo y fuerte? Esa es una de las cosas que el cerebro está pendiente. Por eso algunos médicos le decían a los pacientes, mastique chicle, haga cosas así cuando tienen problemas cognitivos. La otra cosa, por ejemplo, con el sentido del olfato. Hubo un estudio que salió que decía que aquellas personas que olían olores fuertes como el de Big Vaporub, ese tipo de cosas, era como hacerle gimnasia al cerebro, a las partes primitivas, y lo mantenía vital porque vamos perdiendo el olfato con la edad. Entonces, si usted tiene olores fuertes, el cerebro dice, esta persona todavía es vital, todavía puede oler, mantengámosla viva, mantengámosla vital. Y el ejercicio físico lo mismo. Si el cerebro ve que usted está sentado, dice, ya este está al final de su vida, ya no se está moviendo, ya no está cazando animales, ya no está haciendo lo que tiene que hacer un ser joven, entonces ya te puedo empezar a apagarme. Y la energía mía se puede ir a otros órganos. Entonces le digo, tiene que comenzar a hacer ejercicio, tiene que comenzar a decirle a ese cerebro, yo estoy aquí para largo y usted se tiene que mantener saludable.
La otra cosa es, los seres humanos jóvenes tienden a socializar mucho, tienden a enamorar, a buscar relaciones interpersonales, porque es parte de la vida. Cuando el cerebro ve que usted ya no interactúa con otras personas, cuando el cerebro ve que usted no tiene relaciones interpersonales fuertes, conexiones con otros, no tiene amor, no siente a ese tipo de cosas, él dice, este es el final de la vida de esta persona. No vale la pena yo ponerme aquí a trabajar para este ser humano que ya está al final, porque ya ni siquiera socializa, ¿Tú ya no crees interactúa. que hablando de socialización, con lo que pasamos con el COVID, tantas personas mayores que se quedaron solas, que no podían tener cariño, que eso afectó en el que muchas de ellas Claro, murieran? sí, claro, definitivamente, porque no querían vivir, porque se perdió esa intensidad, esa energía interna, esa necesidad, y les mostró una vulnerabilidad extrema para la que no tenían solución. Entonces yo le digo eso. La otra cosa que le digo a estas personas, tratar de aprender algo nuevo, es reclutar áreas del cerebro que no estén utilizando siempre. Entonces le digo, por ejemplo, tenía una paciente que, esto es muy interesante, ella tenía 74 años y empezó a estudiar alemán. Ella me dijo, yo nunca voy a poder hablar alemán perfecto ni nada, pero es una lengua tan compleja. Y cuando le hicimos las pruebas de la que llamamos nosotros el estado mini-mental, mejoró. Estaba en un 24 y subió a un 28. Eso es una cosa dramática, solo porque ella se dedicó a aprender. Hay un libro que se llama El álgebra de Baldor, que nosotros estudiamos en Latinoamérica. Es un libro de álgebra que está lleno de ejercicios. Entonces algunos de mis pacientes comenzaron a volver a hacer esos ejercicios que hacía uno cuando estaba en tercero de bachillerato y han mejorado porque están diciéndole a ese cerebro, estoy aprendiendo. Entonces, un cerebro que aprende es un cerebro que hay que mantener vivo y que vale la pena reparar. También otra cosa que es bien, pero crítica con el cerebro es crear conexiones, por ejemplo, con deportes, como haciendo cosas físicas diferentes. Cuando usted hace tai chi, que es lo que hacen este deporte chino, que usted ve que tiene esos movimientos, todos los movimientos que nosotros hacemos durante el día, casi todos son rápidos. Nos paramos, caminamos, escribimos, comemos. El tai chi es casi todo como en movimientos lentos. Esos movimientos no son comunes para el cerebro. Entonces, cuando usted comienza a hacer los ejercicios de Tai Chi, el cerebro crea nuevas conexiones para movimientos que son lentos, metódicos y coordinados. Entonces, al crear esas conexiones motoras, le está diciendo al cerebro, manténgame vivo, repárese, no deje morir células. Entonces, son muchas las estrategias. Otra cosa es en comida, el café. No existe nada, yo creo, hasta donde he visto, que sea tan poderoso como antioxidante como el café percolado. Entonces, si usted hace café, se toma unas 3 tazas de café al día, filtrado, se pone tanto antioxidante en su cuerpo que sabemos que le reduce más o menos el 60% el riesgo de Parkinson. Y creemos que también disminuye la muerte de células cerebrales. Entonces, no solamente el café es fantástico, y si es de Colombia es todavía mejor, que le está protegiendo uno su hígado, está protegiendo su cerebro y está protegiendo muchísimos órganos y tal vez pueda evitar cáncer. Entonces, comience a consumir ese tipo de cosas. Las especies que se usan, esas especies asiáticas que se usan, también son buenas. El curry, todo ese tipo de cosas ayudan. El cúrcuma, todo eso ayuda porque tienen poderes antioxidantes fuertes. Las frutas. Ahora, ¿por qué los seres humanos vemos color? Los seres humanos no usamos el color para buscar una pareja. Las aves sí. Usted ve que el ave femenino busca al macho que tenga más colores y más bonito y que muestre más las alas y que muestre más las plumas. Usted ha visto los pavos reales y usted ha visto cómo las hembras no tienen todos esos colores, porque ellos usan eso, el color, para eso. Nosotros vemos color y desarrollamos la habilidad para ver el color para poder tener una dieta apropiada. Entonces, el color se diseñó para nosotros, entre otras razones, pero una muy importante, es para que pongamos en nuestro plato cosas rojas, verdes, amarillas, cosas de distintos colores, porque necesitamos cosas de distintos colores. Entonces, cuando usted
tiene una ensalada llena de colores, esa es la que usted necesita. Cuando usted se come una ensalada, como yo mis amigos, verde, de una sola planta, bueno, está chévere, cómasela, qué rico, fibra y de todo. Pero cuando usted le tiene todos los colores, tiene nueces, cafés, tiene tomates rojos, tiene todas estas cosas, usted le está dando al cuerpo todos los nutrientes. Porque es que, mira, hay una farsa que la gente no cree. Cuando usted ve la vitamina C, cuando usted ve la vitamina E, cuando usted ve todas esas que le venden a uno, esa es solamente una forma de la vitamina. Por ejemplo, la vitamina E y todas estas vitaminas tienen unas representaciones químicas diferentes. Entonces son la misma vitamina, pero modificada, que tienen funciones distintas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se compra las vitaminas, por ejemplo, hay ciertas vitaminas que son como producidas sintéticamente, puede estar solamente recibiendo una de todas las que pudo haber recibido si la recibe de una fuente natural, que está recibiendo todos los diferentes tipos de proteínas y de vitaminas y de cofactores que ayudan a que la absorción sea mejor. Entonces hay que dedicarnos a tratar de comer cosas con muchísimos colores. Entonces recuerde, entre más colores hay en su plato, más saludable es. Entonces yo le digo al paciente, haga eso. También les digo la línea esta de comida para mantener la vida, que debe ser rica, pero y de vez en cuando, porque todos los seres humanos nos gusta la gratificación oral, tener las gratificantes, que son los pequeños pecadillos, pero que son esporádicos. También hay que tener fe, hay que tener interacción con mascotas y hay que ser buenos. Nosotros vemos que la gente que es buena, la gente que tiene buenos sentimientos hacia los demás, tienden a ser más felices, a tener una carga emocional menor y tienden a durar mucho más. Por eso cuando usted, no sé si ha visto, la mayoría de los viejitos, cuando usted lo ve, sé que las personas mayores, muchos de ellos tienen buen sentido del humor, aunque también hay cascarrabias, pero la mayoría tienen buen sentido del humor y son personas que aprendieron a vivir la vida en compartimientos. Solamente vivir el momento. No vale la pena pensar en el futuro. El futuro hay que planearlo y hacer el papelito y hacer sus planes y hacer sus cosas, pero no permitir que la ansiedad por lo que pueda pasar. Porque los seres humanos biológicamente estamos determinados para ver lo malo. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros estábamos en la edad de piedra por allá, había optimistas y había pesimistas. Cuando había un río, el optimista decía, pasemos al otro lado. ¿Y qué decía el pesimista? No, yo no me quiero ahogar. Dice, pero hombre, eso no está profundo, la corriente no está fuerte. Y el otro dice, yo no sé, me da miedo. Se pasa el optimista y ¿qué le pasaba? Se ahogaba. Iban caminando y veían una planta. El optimista decía, ay, qué rica, se ve muy rica esa fruta. Y el otro dice, mira, yo no la he comido nunca. Hay algunas frutas que son venenosas, a mí me da miedo comerme eso. Entonces, ¿qué dice el optimista? No, y era venenosa. Oye un ruido y el uno dice, esto debe ser una niña linda que probablemente quiera tener un romance conmigo. El otro dice, de pronto es un león, no salga. Y el otro dice, ¿qué va a hacer? Entonces nosotros somos descendientes de los pesimistas, porque esos fueron los que sobrevivieron. Por eso tenemos como un programa de que siempre que hay una duda, nos vamos por lo negativo, porque ese es un mecanismo que nos sirvió muchísimo durante muchos años de evolución. ¿Tú eres pesimista o optimista? Yo soy un poco neurótico y a veces se me viene el pesimismo y la ansiedad, que la ansiedad es esa anticipación a lo malo que puede pasar, que el 99% de las veces no pasa. Pero en general, tengo ahorita con educación y con cambios en actitudes, he logrado volverme una persona muy optimista y una persona que trata de ser feliz a toda costa, porque ese es el objetivo de estar aquí. Entonces, recuerde que uno no puede cambiar su personalidad después de que 18 años, 19 años, ya uno es lo que es. Pero sí puede cambiar actitudes y puede cambiar comportamientos. Y puede revisar cuáles son aquellos comportamientos que nosotros tenemos que son negativos, que son tóxicos, que nos hacen daño a nosotros y a nuestro entorno. Y los vamos eliminando. Por eso es que es tan importante tener momentos de meditación, momentos en los que uno... Pero mire, la gente, los antiguos lo hacían, ellos no eran muy sofisticados, las personas, nuestros abuelos y tatarabuelos,
no eran muy sofisticados haciendo meditación ni cosas de esas, pero iban a la iglesia y rezaban y tenían un momento de meditación y de conexión con Dios, y eso les daba paz interior. Y si tenían un problema, iban y le decían a Dios mío, ayúdame. Y salían contentos porque estaban convencidos de que Dios les iba a ayudar y les ayudaba a quitar la carga. Hoy en día ya mucha gente no hace eso. Entonces uno tiene que tratar de buscar esos mecanismos para disminuir el dolor de la cotidianidad. Y eso es una cosa que se nos ha olvidado. Entonces no podemos cambiar nuestra personalidad, pero podemos cambiar nuestras actitudes y nuestros comportamientos y la manera como hacemos las cosas. Y esa yo creo que es la meta. Autoconocimiento y introspección. Doctor Carlos Ramírez Mejías, muchísimas gracias por estar aquí. El tema de la mente da para muchas horas, podríamos hacer una entrevista muchísimo más larga, pero vamos a reservar otra entrevista para el futuro. Sí. Gracias por estar en Cómo Curar. Porque mire, recuerde que hay una sola meta, que es ser felices. Y tenemos que poner todas nuestras energías, toda nuestra capacidad para eso. Y me alegra mucho que haya alguien como usted que esté haciendo esas cosas, porque hay un vacío tan grande de información. Y los médicos somos los primeros culpables en eso. Pues muchas gracias por abrir esa laguna y dejarnos saber que no todos los médicos son así. Me ha dado mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.